Entonces decidieron sacar a un grupo de niños para afuera. Entonces Rusia se comprometió a sacar 3.000 niños para Rusia. Todos lo saben, en el barco Habana yo saqué mi muñeca, que lloraba, le dabas media vuelta y lloraba, ¿no? Y un paquete con un poco de ropa, eso fue todo. Fue triste, muy triste. O sea que veías aquella oscuridad, en el puerto nadie, absolutamente nadie, e incluso no había ni luces por no destacar, o sea que ninguna despedida. De silencio para dar comienzo a este acto. Tenemos entre nosotros, a pesar de su avanzada edad, a un grupo de personas que representan todavía un ejemplo viviente de lo que ha sido la lucha más dura contra el fascismo. Habéis llegado a nuestra tierra, a Sevilla, a la primera ciudad que vio correr el terror por sus calles, a los que estuvisteis en los campos de batalla, a los que vinisteis como brigadistas internacionales, a los que os evacuaron siendo niños, a los que luchasteis en la sierra como guerrilleros. A todos vosotros queremos deciros que nunca habremos agradecido lo suficiente vuestro sacrificio y vuestra generosidad. Yo formé parte de ese grupo de niños que se salió de España, que peregrinó hacia la frontera francesa, que estuvo en los refugios de Mâcon y Marcigny, que más tarde llegó a Burdeos para partir en el VLP hacia Valparaíso, que fue la primera ciudad que nos recibió. Y cuando al pasar de los años, cuando uno tiene 15 o 16 años, echa una retrospectiva a su vida y mira hacia su alrededor, ve que hubo una etapa de la vida que se saltó. Fue esa etapa de niñez, esa etapa en que llenaban nuestras alegrías el jugar con las tacitas y los platos, es sentirnos en nuestra tierra, que nunca la pasamos. Nunca más vuelva a repetirse esta guerra, para que nunca más ningún niño sufra lo que nosotros hemos sufrido a la distancia, lejos de nuestros familiares, lejos de nuestros seres queridos, y que nunca más volvimos a ver, porque todos ellos murieron antes de que regresáramos a España. Me llamo Ana García Luque y tengo un hermano que se llama Luis García Luque. Me llamo Luis García Luque, nacido en Bilbao. Marchó con 9 años con un hermano mío que fueron a Francia y allí se perdieron los hermanos, se separaron y uno quedó en Bélgica y el otro fue para Rusia. Porque salimos por la noche y por la mañana ya cogieron Bilbao. Que los llevaban hasta Francia y que los chavales volvían. Entonces, oye, pues ellos en la situación que estaban de guerra aquí y todo eso, pues los dejaron marchar. Los padres y madres venían al puerto, ¿no? A despedirse. Yo me acuerdo que teníamos que pasar con una maleta de esas de madera, que no sé, aquí lo teníamos aquí en el pecho, teníamos con un cartel, ¿a dónde ibas?
donde ponía que la URSS. Me parece muy brutal. Y más unos niños, separar a los padres, que les digan que los van a traer 2 o 3 meses, los van a tener fuera, y que pienses que nunca los vas a ver más. ¿Por qué motivo me han mandado a mí a la Unión Soviética? Y yo no sabía eso. Nos metieron en el barco y ya está. Y no sabemos nada así. Yo a mis padres ya no los volví a ver hasta 30 años después en Cuba. Estoy observando el auditorio y me parece que me encuentro en Moscú, en el aula universitaria donde yo he sido profesora 45 años. Por eso el primer saludo es para la juventud, para vosotros, para todos. Además, aquel día de 1937, del mes de junio, cuando nosotros también salimos del puerto de Bilbao y nuestras madres nos daban el último abrazo, el último beso, porque pensaban, cierto, que íbamos a volver, pero muchos no hemos podido volver. Como dijo el gran poeta ruso Pushkin, «Одних уж нет, а те далече». Unos ya no están y otros están tan lejos. Yo quería que ustedes vieran esta sortija que me la puso mi madre en el puerto cuando yo iba a subir las escaleras del barco, como recuerdo. ¿Cuánto habremos pasado en 63 años? Y sin embargo, esto no lo he perdido. Y esos han sido los recuerdos de España que nunca se pueden olvidar. No se debe olvidar porque no se puede construir un futuro, queridos estudiantes, queridos jóvenes, sin conocer bien el pasado. A nosotros nos sacaron. A mí no me preguntaron si quería ir. Lo tenían por qué preguntarme, era una niña. Pero las educadoras que salieron con nosotros, que voluntariamente, estas muchachas de 20, 21 años, fueron acompañando a los niños. Muchas se han quedado allí, pocas han vuelto. Yo iba a cumplir 12 años. Entonces, iba conmigo una hermana pequeña que iba a cumplir 5 años. Entonces, había gente que iba de 3 años, de 2 años. Muchos de los niños nuestros que venían 3, 4 hermanos, y cuando son 3 o 4 hermanos o 2, están más unidos. Y por eso, claro, te quedas como solo. De Gijón a Francia me pareció una eternidad, porque aquello, yo no me recuerdo que metí un bocado en la boca en toda la travesía. A mí parece que tardamos, me parece que 3 días o una cosa así. Íbamos todos tirados en las bodegas. Así hicimos el viaje y llegamos a Leningrado. Creo que fue aproximadamente el 22 de junio de 1937. Nos llevaron a un palacio de pioneros, les llaman pioneros a los... Y allá estuvimos unos cuantos días hasta que repartieron a todos por 12 casas de niños. Estaban en Leningrado, Kiev, Kharkov, Moscú, las afueras de Moscú, en el sur, donde caí yo, en Odessa. Me eduqué en una casa de niños que se encontraba en Moscú. La casa de niños número 7. Se encontraba en Moscú, en una de las zonas más céntricas de Moscú, una casa muy buena, que fue un palacio de uno de los ricachones de aquellos tiempos. Y aquí están las imágenes. Estas imágenes, mira, aquí tenemos, me acuerdo de todos los nombres y todos los apellidos. Teníamos niños de 12, 14 años, teníamos niños de 7, de 5 años. Mira, aquí tenemos a un niño de 5 años. Se llama Alfredo Molina, era de Málaga y vino conmigo de España, en el mismo barco. Este es un grupo de chicas haciendo gimnástica, teníamos un salón donde hacíamos gimnástica. Aquí tenemos a 3 niños. Estos 2 niños son de Madrid, igual que yo. Uno se llama Flavio, ahora vive en Rusia, vive. Su hermano Luis ha fallecido en Madrid. Aquí arriba tenemos a otra maestra española que nos daba lengua española. Se llamaba Remedios López. Bueno, aquí no he salido yo, no sé por qué. Aunque estos son los dormitorios donde dormíamos nosotros. Eran dormitorios grandes, porque eran salas muy grandes. Dormíamos unos 20, 30 chicos en cada dormitorio. Cada uno tenía su mesilla, cada uno tenía su cama. La Unión Soviética siempre han mantenido, en aquellos años, en los años antes de la guerra, siempre han conservado de que nosotros no cayésemos enfermos.
Y teníamos, en la misma casa de niños, teníamos un hospital especial para nosotros. En el primer piso de la escuela era para los niños españoles. En el segundo y el tercero estudiaban los rusos. Los contactos con los rusos eran muy pequeños. En aquellos tiempos, yo no sé por qué, pero casi no nos permitían contactar con los rusos. Además, yo he vivido mejor aquí, porque yo vine de una familia bastante pobre, mi padre estaba siempre parado, entonces vivíamos muy mal, hay que decir la verdad. Yo aquí he vivido los mejores años de mi vida, en la casa de niños, en aquellos 4 años. Lo único que puedo decirte es que yo soy la persona que creo que ha organizado en la Unión Soviética la primera huelga. Porque yo en la casa de niños en Odessa, pues claro, los rusos nos daban lo mejor que tenían, caviar, crema de leche, y yo dije, ¿nosotros qué queremos? Eso no nos gusta. A nosotros nos deben dar garbanzos, lentejas y alubias y algo así, pero que eso no. Dice, pero ¿cómo os vamos a dar lentejas si aquí solamente se les da a los animales? Fuimos niños mimados, fuimos niños bien educados y prácticamente no olvidando nuestro pasado y nuestra literatura. Representábamos obras, lo mismo de Alberti que de Casona, que de Lope de Vega, que de Calderón, hacíamos en círculos literarios. En la casa de niños teníamos bailes vascos, teníamos una orquesta, había coros de español, pues eso nunca hemos perdido, nunca. Teníamos los libros ya escritos en español cuando llegamos. Los mejores maestros, yo creo, de Odessa fueron para nosotros. Tenía una profesora, Katerina Ivanovna se llamaba, que toda mi vida, que he sido profesora más de 40 años, siempre pensé que tenía que imitar a aquella profesora. Nos enseñaba el ruso. ¿Cómo pudo enseñarnos el ruso? ¿De qué forma milagrosa si al año siguiente ya podíamos comprender y leer la poesía? Prácticamente 3 años vivimos totalmente casi aislados, en casas de niños, aislados. Teníamos encuentros con los niños soviéticos, pero aislados, llevábamos nuestra vida. Cuando nuestra vida empieza completamente junto con el pueblo soviético, fue a raíz de la guerra. Fue cuando salimos de las casas de niños, cuando salimos a la calle. La gran columna de refugiados para la frontera. Y llegamos a la frontera y nos dejaron allí bastante tiempo con un frío que hacía grandísimo y que no llevamos ni media, ni calcetines, ni nada. Luego las montañas estaban llenas de ropa, de maletas, lo que la gente había sacado de su casa para llevarse, pero que luego en el camino andando tuvieron que deshacerse de ello. Y a Porú, después del mediodía, hubo un bombardeo de la estación formidable. Yo estaba herido, yo me refugié en el túnel. Había una mujer con 4 niños, uno en un cochecito, un bebé, y luego los demás, que el mayor tendría 9 o 10 años, no tendría más. Y una de las balas del ametrallamiento mató a la mujer. Y se quedaron aquellas 4 criaturas en medio de la carretera solas. Así llegamos a Francia, que parecía otro mundo, todo lleno de luces y de dulces en las escaparates y de panes, que estábamos todo oscuro en España, en las calles, en las casas, todo oscuro. Así que parecía un país de cuento de hadas, la verdad. Ibas mirando hacia atrás, ibas dejando tu país, tu familia, y no sabías a dónde ibas. Desde luego fue terrible, pero sabíamos que no había otro remedio. Si queríamos escapar a las represalias de Franco, no teníamos más remedio que hacerlo así. 500.000 republicanos pasaron en un departamento cuya población era de 220 o 25.000 en esos tiempos. Entonces la población pues fue una avalancha que llegó sobre ellos, el doble de lo que eran ellos. En ese territorio llegamos nosotros. Entonces pues el recibimiento no fue nada digamos, amical. Y esa fue la primera gran desilusión de nuestros padres, que ellos venían buscando asilo en una república que pensaban amiga y que tenía el mismo lema que la de ellos, eso de libertad, igualdad, fraternidad. Y en las playas frías de Argelés, allí fueron a caer sus ilusiones.
que encontramos nosotros en Francia hospitaliera. Alambrada, moro y senegalés, sin baraco al lado del mar Mediterráneo. Sufrí en la populación, murieron hombres de fatiga, de enfermedades. Llegamos al campo de San Etienne, que entonces eran 3 hilos de alambre, 3 con un piquete por aquí, pero mucho guardia, y la caballería argelina. Venía un camión de Argelés y distribuía el pan. Nos poníamos todos en fila y nos iban dando un pan a cada uno. El que tenía un poco de dinero, que todavía servía, porque luego ni el dinero que llevábamos, como era de la República, tampoco nos sirvió para nada. Te tiraban el pan con los camiones, aquel que era más ligero podía coger, pero hacíamos una especie de colectividad, los más ágiles, teníamos un saco que poníamos más o menos el pan, un nudo en la arena. 23, poco más de 23 años. Ver por la mañana el desfile de aquellos que habían muerto de disentería y que los llevaban al cementerio. Cada semana, por ejemplo, le voy a explicar, venían y ponían en fila a los hombres y les decían, bueno, a la Legión extranjera, con Franco o el campo. Y allí los hombres escogían el que se quería ir con Franco. Le daban una manta, le daban pan, le daban todo lo que le hacía falta para que se marchara con Franco. Y los que se iban a la Legión extranjera también. Y los que se quedaban en el campo, nada. Con nuestros compañeros fuimos a la oficina de enganche de la Legión extranjera. Por suerte para nosotros, o para mí, me encontré con el antiguo subdirector de la Escuela de Sargentos, de la 45 División. Y al verme, algo que pasa, era jefe, estaba como jefe de Estado Mayor de la brigada. Yo me viene y yo sabiendo lo que era ese hombre, pues le digo, ¿de tal sitio? Me eché una bronca. Me pasó un jamón, como decimos. No veas, estás loco, no sabes lo que hace, vas a ir a un infierno. Si estamos aquí ya saldremos un día. Y ahí yo quisiera hacer una diferencia entre el pueblo francés y las autoridades francesas, que fueron tan despiadadas que no dudaron en separar familias, como lo hicieron con nosotros, es decir, quitarnos del campo de noche como ladrones en unos camiones, meternos en camiones y después en trenes y dispararnos a la otra punta de Francia, sabiendo que los padres y los abuelos quedaban en ese mismo campo de concentración y sin siquiera dejarnos del tiempo de despedirnos. A las mujeres y a los niños, los hombres se los llevaron hacia el campo de concentración y las mujeres y los niños nos metieron en ese tren y nos llevaron al centro de Francia, pero que tardamos yo que sé las horas en llegar. En la última retirada del ejército del Este, fue un grupo de cubanos que se escaparon de la peste a cruzar la frontera, convirtiéndose en gitanos. Allí le esperaba esa frase linda, ale, ale, reculé, que tiene que andar a pie desde el Cerver Argelés. Ya se encuentra en la playa, inolvidable, famosa, aquel campo de Argelés, allí se ven las alambradas, el moro, el senegalés, así se implantó intercambio, se cambiaba de todo, una mula por arroz, un leche por tabaco, un huevo por un pantalón. El exilio, yo creo que ante todo es un sufrimiento tremendo, porque llegas a un país de que no conoces la lengua y tienes que adaptarte y tienes también que reconstruirte al interior de ese país para no seguir siendo un paria. Y entonces empezaron
las penas trabajando para los franceses, maltratados, mal mirados, mal pagados, en fin, y toda la ocupación alemana, la guerra de Francia. Mi padre había pasado por la montaña, tuvo que ponerse a trabajar, fue la ocupación alemana, y trabajaba con los alemanes, y de coronel que había sido, era el último de la sociedad. Nos hacían cargar sacos de patata y encima le daban patadas y lo humillaban como podía. Mi padre estaba obligado de trabajar para patrones franceses de sol a sol por un pan de 2 kilos, que es lo que les daban al salir del campo, sin ninguna paga, porque entonces había una ley, un decreto, no sé qué era, pero una recomendación sí, que llegaba a los patrones franceses diciendo que en los campos de concentración había mano de obra y que esa mano de obra podían ir a por ella en los campos y que no era necesario pagarlas, se les podía pagar, pero se dejaba al juicio de los patronos, y muy pocos patronos tuvieron la humanidad de coger a esa gente y de tratarla como personas y no como esclavos. Solamente se preocuparon de hablar mal de los españoles que tuvimos que marchar. Éramos rojos, éramos diablos, incluso hay anécdotas de pasar por sitios que yo he pasado y ver la gente mirar y decir, ay, pero si no son rojos, ay, pero si son como nosotros, ay, no tienen cuernos. Eso lo he oído yo, y todos los españoles casi lo hemos oído, porque nos habían hecho una propaganda en el extranjero terrible. Éramos bandidos, éramos criminales. Eran tiempos en que la extrema derecha francesa, encabezada por un abogado que se llamaba Tixier-Vignancourt, pues venía proclamando por los periódicos, por todos los medios, que decía, mirarlos, ellos son no solamente la anarquía, pero el ejército del crimen, del robo. La iglesia nos dijeron que si no íbamos a la iglesia, a la misa, que no nos daban de comer. Y claro, nosotros éramos católicos, porque mis padres eran muy católicos, y fuimos a la iglesia como normal, pero nos pusieron con una cuerda separado del público. Como tuvimos que vivirlo con xenofobia, con cosas humillantes, cotidianas, en la calle. Entonces, empujar la puerta de las humildes casas que teníamos, que ni siquiera a veces eran casas, eran chozas de mala muerte, sin fuego, con un poco de paja en un rincón, que en un montón de paja nació mi hermanito, el que me sigue, con 2 años, y que nació en el invierno 40, que fue un invierno también que queda en los anales como tremendo, de frío, de nieve. Entonces llegó la ocasión del Winnipeg, porque mi padre fue a hablar con Pablo Neruda, que supo mi padre, y le pidió ir a Chile, porque él hacía unas listas. Y el barco para mí fue maravilloso. ¿Por qué? Por la proximidad, el encuentro con el mar. Para mí el mar significaba salir de la tierra, porque la tierra era un espanto, pero el mar era la libertad, era la paz, era la naturaleza, era alegría. Bueno, el Winnipeg, con la mala campaña que le habían hecho,
hubo una especie de batahola en el Congreso y no lo dejaban entrar, porque en Chile no querían la derecha que fuéramos. Y en los diarios chilenos salían, antes de que nosotros llegáramos, ya van a venir una invasión de rojos, que son unos, asesinan a los curas, se comen a los niños, matan a las monjas, no sé qué. La gente estaría aterrorizada, que llegaban los rojos. Pero la gente de izquierda, no. Y Pablo Neruda, yo me acuerdo que daba vueltas por ahí, vestido todo de blanco, y yo le decía a mi papá, ¿quién es ese señor? Es Pablo Neruda. No sé, en ese tiempo, nada. Entonces, resulta que le dijeron, oye, no se pueden ir porque no lo van a dejar entrar. Entonces dijo Pablo Neruda, si no lo dejan salir, me suicido. Entonces dijo un amigo de él que estaba, oye, en vez de suicidarte, llama por teléfono a Chile Pedro Aguirre Cerda y dile tú que si no entran te va a suicidar. Bueno, y así fue como llegamos a Chile el 2 de septiembre de 1939, el mismo día que estalló la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con otra guerra, que nosotros nos han denominado niños ni de la guerra, somos niños de las guerras. Yo salí con 8 años, a los 12 años, otra guerra. Y fue mucho peor de la guerra civil. Comenzamos a correr, Odessa lo bombardearon el primer día, el puerto estaba ardiendo todo, entonces andando llegamos al puerto, no había barcos, ya por fin destinaron un barco para los niños españoles. De Odessa salimos 2 casas juntos, en vagones de esos de carga. Cada grupo tenía los chicos en un vagón y las chicas en otro. Y fue, bueno, en verano aún lo pasas bien. Pero ya el invierno, cuando llegó en la parte ya, se llamaba una aldea Mikhailovskaya, allá sentimos ya el frío, no había que comer nada casi. Fue terrible aquello, porque además nosotros salimos, empezó en junio, y nosotros salimos de Moscú en octubre, cuando los alemanes estaban a las puertas, cuando Moscú estaba medio semidesierto, cuando en la casa de jóvenes donde estábamos se cerró el comedor, yo no sé, el personal, nos quedamos así, yo no sé ni cómo. Y yo pensé que se habían olvidado de nosotros, pero era la situación. Después nos sacaron de allí en un tren, fuimos de Moscú a Asia Central, a Samarcanda, pues 38 días. Podéis imaginaros lo que son 38 días en un vagón, ya era invierno prácticamente, no nos dijeron qué ropa había que llevar. Teníamos comida pero toda congelada, el pan teníamos que partirlo con el hacha, no teníamos agua, cogíamos de la nieve, teníamos unas estufas de esas que el ruso le llama burguesas, la calentamos el pan o así. Cogíamos nieve, la derretíamos en unas cazuelas, murieron mucha gente de la disentería y enfermos. Salimos de Moscú con los bombardeos aquellos terribles, con el hambre, y yo no veía la victoria por ninguna parte porque es que la gente estaba asustada. Pasamos por Stalingrado, cuando Stalingrado estaba minado, estaba todo, llegamos a Astraján, de Astraján fuimos a Bakú, de Bakú a Tbilisi, a una fábrica de guerra. Entonces yo ahí trabajé de soldadora, soldando el esqueleto de los aviones. Después una se quemó con el soplete, nos cambiaron a torneras, yo trabajé de tornera, pero hacía tanto frío, que decidieron, porque se nos morían allá muchos de frío, entre el hambre y el frío. Primero nos evacuaron hacia Siberia. Tardamos 38 días, ¿por qué? Porque claro, nosotros íbamos en ese tren de evacuados y de Siberia llegaban los trenes con soldados, futuros soldados siberianos.
con el armamento para hacer frente a los alemanes en Moscú. En el 42, cuando a mucha gente ya de las casas de niños les mandaban a trabajar o a estudiar para ser trabajadores o obreros, vino un dirigente de una escuela militar, nos aprobó y cogió 25 personas, niños, también para el frente, ¿no? Porque nosotros era una escuela que salían oficiales. Y en aquellos tiempos hacía falta, porque morían muchos. Y de repente yo tenía una hermana que había ido mayor, estaba separada de nosotros, había ido mayor como educadora. Y había sufrido el bloqueo de Leningrado. Entonces cuando se abrió el bloqueo, salieron y pasaron de largo por Tbilisi. Yo me enteré, me fui a la estación y me escapé con ella. Me estuvieron buscando casi un año como desertora, porque claro, era una fábrica de guerra. Y con ella llegué a la Asia Central, hasta Samarcanda. Y llegábamos a Tashkent y no nos recibió, porque estaba toda Rusia y estaba allí. Llegamos a otra ciudad, no nos recibieron, no tenían posibilidad. Y llegamos a Samarcanda y yo me bajé, así salí, y vi que se acababa la vía del tren. Y subí al tren y les dije, chavales, aquí nos quedamos. Dice, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Y por qué lo sabes? Digo, porque se ha acabado la vía del tren, ya no nos pueden llevar a ninguna parte. Nosotros en general hemos tenido mucha suerte, porque aunque era la guerra y todo eso, después de la casa de niños, que teníamos mucho hambre, aquí nos alimentaban 3 veces al día. Y muy bien, bien. Venían a veces los amigos, los hermanos de los músicos nuestros, cogíamos una cazuela de papilla o lo que sea, lo sacábamos, allá les dábamos de comer, porque tenían un hambre terrible. Nosotros trabajábamos en los coljoses, algunos muchachos en la fábrica, pero también estábamos en colectivo. Eso nos salvó, porque era terrible. Salíamos de la casa de niños y todas las mañanas veíamos a gente muerta de hambre en la calle, así se acurrucaban, y estaban muertos. Yo tengo de un archivo de Moscú, que no lo he traído, la norma de alimentos que daban a los niños de las casas de niños en Saratov. Y es que cuando lees esas cifras, 5 gramos de esto, 10 gramos de lo otro, era el año 42, y solicitando el director de la escuela, Panshin se llamaba, solicitando a las autoridades que aumentaran un poco, porque es que se morían los niños. Siendo la mayor de la familia, mi madre me mandaba a hacer cola con unos tiquetes de racionamiento que entregaba el gobierno para ir a buscar una lata de leche y 1 kilo de azúcar mensual que daban con esos tiquetes de racionamiento a las familias que tenían críos pequeños. Como yo era la mayor, pues yo iba a hacer colas, horas y horas, y en esas colas pues habían mujeres francesas, y que cuando me veían a mí o a otros españoles, pues empezaban a portarse mal con nosotros, y frases como español de mierda, que vienes a comerte el pan de los franceses, esas se han clavado en mí muy hondo. Y nos propusimos ofrecer al Estado francés nuestra voluntad de seguir combatiendo contra el fascismo. Pero las autoridades francesas no quisieron darnos las armas a nosotros. Y por eso nos propusieron como solución de compromiso formar compañías de trabajadores extranjeros, españoles en la ocasión, adscritas a unidades del ejército francés. Y yo me apunté en la primera. Para nosotros la lucha en Francia era la continuación de la lucha que habíamos emprendido en España, era la lucha contra el fascismo internacional.
Lo que pasa es que el objetivo militar inmediato no podía ser la recuperación inmediata de la libertad en España. Tenía que fundirse con la lucha concretamente del pueblo francés contra la ocupación alemana, y así lo hicimos. Cuando mi padre estaba en los maquis de Francia y que ya el ejército de invasión alemana se estaba retirando, que ya tenían la guerra perdida. Y a medida que se retiraban iban recogiendo rehenes y los llevaban como seguridad en las zonas por donde sabían que habían maquis. Y resulta que mi padre iba en uno de esos camiones y yo vi de niña como ese camión en el cruce de la carretera se paró y fusilaron allí una mujer y 2 hombres. Entonces, pues, imagina. Eso fue desgarrador y eso fue, aunque fuese niña, nací en 38, pues eso era en 44, tenía 6 añitos y con 6 años eso fue un sufrimiento tremendo y fue descubrir un mundo de crueldad. En la liberación, a mí concretamente, los franceses me ofrecieron adquirir la nacionalidad francesa automáticamente y sin ninguna gestión extraordinaria. Y me ofrecieron pues puestos en la administración, me ofrecieron ser gendarme en Francia, y yo pues no, ni quería ser gendarme, ni quería dejar de ser español, y por eso me negué, y les sentó muy mal a los franceses, pero lo siento, bueno, pues yo continué mi lucha. Nos condecoraron en el 46 con la medalla de la victoria sobre Alemania. Ya no había españoles en Saratov, donde estábamos, no había españoles. Todos se juntaban en Moscú. Yo hubiera preferido quedarme en Samarcanda incluso. Cuando llegamos no nos atendió prácticamente nadie. El instituto a donde yo me dirigí, estábamos así por las calles, no tenía residencia. Yo he sufrido mucho porque yo he dormido meses y meses en las residencias de otros compañeros y en las estaciones. Así por eso muchos nos casamos con rusas, porque ellos tenían una habitación, un lugar donde meternos. Eso me pasó a mí también, si no, no sé qué hubiera sido de mí. ¿Sabes qué horas en Moscú? Las 10. Las 12. ¿Y anoche a qué hora me llamaste tú a mí? Si estás en Moscú, las 2 de la mañana. Eso. Me llamó a las 12 de la noche. Yo sabía que estabas aquí trabajando. Lo sentía. ¿Usted normalmente qué vive en Moscú? En Moscú. No le trates usted que puede ser tu abuelo. Ya, pero bueno, ¿por qué? Hombre, por más razón, ¿no? Sí, pues va a hacer 73 años, ¿verdad, Majo? Joder. El 1 de febrero. El frío. El frío, ¿no? El frío conserva bien, ¿no? El frío se conserva. ¿Cuántos años llevas allí? Desde los 9. Pues del 37. Los primeros años que vino, ¿sabes lo que llevaba? Curiosa. Angora, para los calcés, y con aquello se pagaba el viaje. Claro. Porque allí debía ser pantalones. Caros. Aquí en aquellos años, ahora tenemos todo. Hace falta dinero. En aquellos años teníamos dinero, pero no teníamos que comprar. Entonces cuando venimos aquí, compramos todo para las familias, pues para vestirlas, a las hijas, a la mujer. Tío, ¿das un beso? Sí. Ana, ponte de Un beso. Ay, que no puede la pobre, que me está el culo. A ver, El deseo de regresar a España se mantuvo vivo en nosotros siempre. Durante la guerra nosotros comprendíamos que eso no se podía realizar, pero al terminar la guerra muchos intentaron, querían volver. Y yo, como estudiaba tanto y estaba siempre, estudiaba música y todas esas cosas, menos, pero estaban los muchachos, en fin, deseosos. Además yo prácticamente no tenía familia, ¿no? Mira cómo me había quedado, o sea que a mí no me tiraba el amor a la familia. La realidad es que a nosotros nos dejaron allá. Y gente que solicitó
el viaje, le consideraban como antisoviético. Entonces ya era un temor. Y ya nos acoplamos y dijimos, bueno, pues que sea lo que quiera nuestro futuro. Y así nos quedamos. Yo tengo en casa, en Moscú, copias de documentos en que ya en el año 47, pues muchos jóvenes ya empezaron a escribir, tenían correspondencia, y yo he leído documentos verdaderamente dolorosos, indignantes, de cómo los niños se informaban, ¿no? Informaban a las autoridades del partido soviéticas del deseo de muchos niños de regresar a su patria, y que habían empezado a visitar la embajada argentina. Y fue el trágico momento en que dos españoles, uno de ellos de mi casa de niños, Pedro Cepeda, Perico, y un español de la guerra, trataron de huir de forma clandestina. No sé si habréis oído hablar del caso, que se metieron en cajones, no sé, para ir a Argentina. Los descubrieron y fueron, en lugar de ir a Argentina y después a España, acabaron en Siberia, los dos. Cuando fuimos mayores, hay quien se incorporó enseguida a coger la documentación rusa. Muchos no lo hicimos. Teníamos un pasaporte que era sin ciudadanía. Eso nos limitaba. Lo primero, no podíamos salir de Moscú sin permiso. O sea, ya éramos ajenos. En el 56 salieron bastantes, la primera expedición que les dejaron salir. Entonces yo le escribí a mis padres diciendo que qué hacer. Me dijeron, si vives bien, quédate. Y por eso, ¿qué voy a hacer yo? Si me dicen que no vengas, perdían el amor que tenían los padres con los hijos menores. Conmigo, como pasaron tantos años, y no, creo que como yo y como otros, perdieron todo el amor con nosotros. Teníamos todo, la esperanza por España, puesto que los aliados habían firmado una carta, con lo cual los gobiernos instalados X debían de venir a su estado presente después de las elecciones. Pero bueno, como hubo los intereses americanos y ingleses, que fueron los que nos hicieron perder la guerra, eso no hay que olvidarlo. Los franceses, el mando francés, exigió que un representante de los guerrilleros españoles asistiera a la firma del acta de rendición. Y es cuando la vanguardia del general Patton, al hablarles nosotros de nuestra lucha por la reconquista de la libertad en España y de la República, dijeron que a ellos la libertad de España les tenía sin cuidado, que ellos iban a tratar de llegar a Berlín antes que el Ejército Rojo. A la Rusia no interesaba, lo que le interesaba únicamente cogerse como cogió parte de Alemania, Checoslovaquia, todo el este. La España estaba muy lejos para los rusos. Cuando venzan los aliados, van a sacar a Franco y vamos a llegar nosotros con la República. Esperanza vanísima, porque como siempre, los aliados nos trataron mal, por conveniencia seguramente de ellos, de base y de cosas que se tenían. Bueno, no fue efectivo y nosotros ya sabíamos de la represión que había aquí. Entonces, ¿a qué vamos a ir a España para que nos metieran presos o nos mataran? No. Entonces ya nos fuimos quedando. Y así nos fuimos quedando. Mi padre no volvió nunca a España. Volví a ver a mi hermana, a mi madre ya no la volví a ver, murió en esas entremedias, y volví a ver a mi hermana a los 16 años. Vino, como nosotros no podíamos volver de ninguna forma, vinieron ellos a vernos, pero no tuvieron autorización hasta los 16 años, porque antes la frontera estaba cerrada, las cartas censuradas, en fin, todo. Estuvieron unos días con nosotros, mi hermana y su marido, luego les acompañamos mi marido y yo hasta la frontera. Y desde luego guardo un recuerdo muy malo, lo pasamos muy mal mi marido y yo, porque al llegar a la frontera había un taxi que les estaba esperando a mi hermana y su marido. Se subieron en el taxi, nos dijeron adiós y nosotros nos tuvimos que quedar en el otro lado.
Y mi marido dice, hay que ver, estar aquí y no poder pisar nuestra tierra. La primera vez que les vi fue en el 65, en aquel tiempo cuando estaba Franco todavía, y a muchos no dejaban. Ahora fue porque murieron los padres en el 59, no sé por qué motivo, pero a mí me dejaron muy fácil entrar. Cuando llegó a Hendaya en el tren, me llamó. Y no me dijo fijo cuando llegaba a casa. Y él solo cogió un taxi y se presentó en casa, y sin conocerle de nada, en cuanto abrí la puerta supe que era él. Mi hermana lloraba. Cuando me recibió, abrí la puerta, me vio, empezó a llorar. Una impresión de tanto tiempo que estamos separados. Y a mí también a veces me salen como lágrimas. O la respiración se cierra. Fue un encuentro bastante duro. Visité, claro, yo tengo algunos familiares que pero yo fui a visitarles, estuve con ellos, pero ¿sabes lo doloroso que es abrazar a una persona que no la conoces y te dicen es tu hermano, o es tu sobrino, o esto, y que no sientes nada? Yo tenía muy claro que si yo me casaba con un ruso, yo puede ser que no volvería a España. Entonces yo lo tenía claro, yo tenía que, aunque fuese manco, cojo, lo que fuera, pero un español. Y yo me casé con un asturiano. Aunque quiero mucho España y todo esto, pero como yo, somos 320 que estamos en Moscú. Y el problema es el mismo que nos pasó con los padres, que muchos quisieran venir, pero tienen que dejar los hijos y los nietos y todo eso. Y si vienen aquí, también van todo el tiempo a pensar en los hijos y los nietos. Entonces quedé viuda con 2 hijas. Y yo dije, claro, yo tengo que terminar mi carrera aquí, o sea, jubilarme aquí para irme a España. Y efectivamente, yo trabajaba en Radio Moscú, trabajé 12 años después de venir de Cuba, me jubilé. Y después de jubilar, no trabajé ni un día más, yo ya les dije, ni un día más. Me jubilo, me cojo el pasaje y me marcho para España. Incluso había una señora, una mujer, que no quiso comprar gancho para la ropa porque iba a volver a España. Y no quería organizar su casa porque después iba a tener que desarmarla, porque ella enseguida iba a volver a España. Y murió en Chile, nunca más volvió. ¿Cuánto duró el exilio? El mío, sí. 40 años. 40 años. 39 al 79. 40 años. Día por día, marché a Francia el 8 de febrero de 1939 y volví a España el 8 de febrero de 1979. 40 años, día por día, justos.